El presidente Lenín Moreno anunció que firmó un decreto para exigir visa a los ciudadanos venezolanos. La disposición contempla dos tipos de visado, uno humanitario para aquellos que deseen ingresar al país y otro excepcional de residencia temporal para quienes ya se encuentran en territorio ecuatoriano y no han violado sus leyes. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y para conversar sobre esto, recibimos en nuestros estudios al doctor Gustavo Gallo. Él es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta parece ser una medida necesaria para nuestro país, para poder poner orden y controlar de alguna manera la inmigración de ciudadanos venezolanos que ha venido dándose en nuestro país. Así ya lo han tomado también estas mismas decisiones Chile y Perú. ¿Usted qué opina? ¿Es la decisión adecuada? ¿Estamos en el camino correcto? Sí, a mi punto de vista es correcto. Y vamos un poco informándonos, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que es la ACNUR, pues ellos han mencionado que 263,000 venezolanos actualmente están acá en Quito y se calcula 500,000 para finales de este año. 263,000 venezolanos se encuentran. No es que han utilizado Ecuador como paso para irse a otros países. No como tránsito, sino se encuentran ya acá ya aquí. viviendo y trabajando acá. Entonces, en Chile, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera y en Perú, presidente Martín Vizcarra, ya han solicitado esta visa a los migrantes venezolanos. Así es. El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, también mencionó que el gobierno ha utilizado 1.500 millones de dólares para la atención a venezolanos en cuestiones de salud, educación, todo lo que tiene que ver con un ser humano para que pueda vivir en un país. América del Sur ha sido los que ha acogido a los migrantes venezolanos. Voy a dar un pequeño dato. Por ejemplo, el que más ciudadano venezolano tiene es Colombia con 1.3 millones, Perú 768,000, Chile 288,000, Ecuador al momento 263,000, Brasil 168,000 y Argentina con 130,000 ciudadanos venezolanos. Voy a pasarme un poco a lo que dice Perú. El presidente ha solicitado ya documentación que esté por vencer o vencida, dentro de lo que son los certificados de ciudadanía, apostillados los antecedentes penales. ¿Por qué Chile y Perú están tomando eso? El presidente peruano dice, tiene una responsabilidad, y es velar por la seguridad de los peruanos en este caso, y eso es bueno para el país. Ahora, tomemos en cuenta que, justamente tomando un poco sus palabras, este control, sí, obviamente es para la seguridad de los ecuatorianos, pero también es para el control y la seguridad de los mismos inmigrantes venezolanos. Claro que sí, tiene que ser así. Poner una regulación da control, da una responsabilidad, da la seguridad tanto a los ecuatorianos como a los venezolanos, y no solamente venezolanos, sino puede ser migrante de cualquier otro país, que ya lo tenemos acá. Entonces, esa regularización, a mi manera de ser, tiene que ser ya establecida, ejecutada por el gobierno. Solamente una cuestión acá, tal vez el presidente Moreno, cuando nos informó eso a la ciudadanía, me parece que debe haber un sentido de dimensionalidad. El solicitar una visa, el solicitar una cuestión de un récord policial, digámoslo así, tiene que verse que también puede afectar la infraestructura del Ecuador. El problema no es que no vamos a aceptar venezolanos, los venezolanos van a seguir ingresando, pero de una manera controlada. Pero el problema es la infraestructura del Ecuador. Dice, el Ecuador no posee infraestructura suficiente en cuanto a salud, educación y vivienda. El mismo presidente ha mencionado que el 500,000 de venezolanos que están por ingresar hasta final de año van a superar la capacidad instalada. Para otro ejemplo, una información del Ministerio de Salud. Entre el 2015 y el 2017 se han atendido a 200,000 venezolanos, ¿sí?, en cuanto a cuestiones
de atención médica. Dice, la infraestructura solamente para el ecuatoriano, es decir, para nosotros mismos, la infraestructura ya está alcanzada esa capacidad. Pero entonces, usted lo que nos está tratando de decir es que el visado no es suficiente, sino que se debería limitar el ingreso de ciudadanos venezolanos a nuestro país. Bueno, no de esa manera limitar, porque nunca vamos a limitar no solamente a los ciudadanos venezolanos. Así es. Sino de otros países. Es parte de el Ecuador y otros países tenemos la obligación de recibir, especialmente cuando tenemos asilos políticos, ¿no? Por situaciones de extrema violencia en otros países o persecución política. La cuestión es que nosotros no estamos preparados. Al momento de recibirlos, tiene que ser de esa manera ordenada. Tener un pasado judicial, de no haber violado la ley. Perfecto, eres bienvenido al Ecuador. Ahora, el Ecuador, al decirte bienvenido, tiene la responsabilidad de ampliar esa capacidad instalada. Viendo algunas periodistas que hacen una investigación aquí dentro del Ecuador, se puede ver cómo ciudadanos cubanos, colombianos, venezolanos y los mismos ecuatorianos tenemos dificultades al acceso en salud, por ejemplo. Entonces están abarrotados los hospitales y eso necesitamos nosotros una capacidad que debemos mejorar. Y en ese sentido, doctor Gallo, si no se restringe, analizando un poquito el tema, si no se restringe esa posibilidad, que no es la idea, ¿no? de plantearlo en este momento, sino más bien regularla, normarla, establecer ciertos niveles de control, incluso qué hacer en cambio en el país, cuando vemos también que la situación adentro es compleja, dentro de nuestro país, y hay precisamente esas falencias, incluso mucha de la posible animadversión que se pudo haber generado, inclusive de ciertos sectores ciudadanos, ha sido precisamente por encontrarse desplazados en algunos momentos en sus plazas ocupacionales, precisamente por otros ciudadanos y de forma irregular, que estarían ocupándolas. Entonces se ha limitado esa posibilidad de acceder a una ocupación, a un mercado laboral de forma regular. ¿Qué hacer entonces ante esta disyuntiva? Por un lado, dar la bienvenida, por otro lado, existe la norma, pero por otro lado, la necesidad y urgencia también de establecer cierto nivel de rigor o de control. Sí. Bastante de acuerdo con lo que el presidente Moreno el 29 de julio mencionó, enviar a la Asamblea Nacional una reforma de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que esto va a complementar el decreto. Va a ser muy bueno para tratar eso. Yo le veo por varias aristas. La primera es la responsabilidad internacional, que es bastante importante acá. Se requiere dinero para esto, para mejorar la infraestructura, dar la bienvenida, pero no descuidar tampoco al ciudadano ecuatoriano. El Ecuador debe pedir ayuda a la comunidad internacional y es más, la misma Venezuela. Son sus propios ciudadanos. Ya se habló sobre este tema justamente en la reunión anual de gobernadores que se dio en la ciudad de Guayaquil. Sí, pero no hemos tenido una respuesta favorable del gobierno venezolano, pero imagínense, 33 millones, de acuerdo al censo proyectado hasta el 2016, 33 millones de venezolanos. El 12% han salido de ese país a las distintas ciudades. Eso es una responsabilidad del mismo gobierno y de otros países como Estados Unidos. Es verdad, hay mucha queja, pero no se ha puesto en acción algo de eso, ¿no? Ahora, ante situaciones similares, por ejemplo, Nicolás Maduro lo que hizo es ofrecer movilización, al contrario, ofrecer aviones de vuelta a quienes quieran retornar en lugar de ofrecer una ayuda que fue netamente lo que se había buscado, lo que se había propuesto como alternativa para los ciudadanos que estaban siendo desplazados. Esa fue la ayuda ofrecida en aquel entonces. En este momento, el gobierno del presidente Guaidó se ha manifestado inclusive que está articulado en un comunicado hay por parte precisamente de la Embajada de Venezuela en Ecuador que hace referencia a este tema, que las medidas han sido conversadas con instituciones ecuatorianas y precisamente se estaría trabajando en esa línea. Me refiero en cuanto a los 2 visados y a ese censo que se estaría realizando para de alguna forma ayudar a una mejor permanencia de los venezolanos en nuestro país. Importantísimo el censo para saber cuántos son, qué están haciendo, dónde están laborando, porque con esto se puede evitar también toda este desorden y la inseguridad, ¿no? Y además que haya explotación laboral para los mismos ciudadanos venezolanos, un poco controlar eso. Claro, el problema también es un desorden por la política interna, la política pública interna.
Me refiero a las alcaldías, gobernaciones, gobierno central, entre otros. No hay reglamento para un control sanitario, para venta ambulante, todo lo que tiene que ver con contrataciones laborales, riesgo de explotación laboral, trata de personas, violencia, discriminación y xenofobia. ¿Pero todo se debe dar a partir de un censo? ¿Es primordial que esto se realice? Es primordial el censo, sí. Es primordial para saber qué estás haciendo cuando vienes acá. Voy a poner el ejemplo también de Perú y Chile. Cuando usted viene acá como venezolano, usted tiene una entrevista para conocer el estado de por qué usted está saliendo de Venezuela. Porque los estados son distintos, por pobreza extrema, persecución política, violencia. Estoy saliendo de mi país y viniendo al Ecuador, ¿a qué? ¿A qué va a venir acá? Entonces, con eso es necesario conocer para yo realizar y establecer una política. Entonces, por ponerle un ejemplo, voy a inventarme que el 50% de los ciudadanos venezolanos que están viniendo acá es por la extrema pobreza. ¿Listos? ¿Qué voy a hacer acá para yo sacarles de esa pobreza como Estado ecuatoriano? Entonces, necesito saber esa información. ¿Y por qué Ecuador se puede volver atractivo para los ciudadanos venezolanos? Bueno, la primera es la dolarización. Estamos ganando en dólares. Yo como ciudadano venezolano gano en dólares y puedo enviar una moneda porque ese dinero fuerte, no es que se va a quedar aquí, sino que lo envían a sus familiares en Venezuela. Y es dólares. Entonces, en ese sentido, tienes un atractivo para ellos. No es lo mismo el ecuatoriano que va a Argentina, que Argentina también tiene su problema monetario, los pesos, la convertibilidad de recibir los pesos argentinos hacia Venezuela. Que puede ser variable, además. Exactamente. El dólar es una moneda dura. Por supuesto, es lo que nosotros vivimos acá antes del 99 con el sucre. Entonces teníamos que poner mucho más sucres para recibir menos cantidad de dólares. Entonces no es lo mismo la carga de trabajo y los ingresos que vas a tener en el resto de países. Nosotros tenemos una moneda fuerte. Eso es un punto a favor. ¿El sistema de salud también puede resultar interesante para ellos? Claro que sí. Ecuador tiene la obligación, hasta por ley, de atender gratuitamente lo que es salud y educación. Entonces, eso decía, si esa información me viene a mí indicándome que yo vengo por pobreza y no tengo el dinero para salud y educación de mis hijos, entonces el gobierno ecuatoriano me da, eso es atractivo para mí. Entonces Ecuador debe tener una política interna. Eso decía cuando el presidente Moreno tiene que dimensionar lo que le ofreció al presidente Guaidó. No es necesario, sí, está bien la visa, va a haber un orden, va a haber seguridad, que no te garantiza tampoco. ¿Podemos revisar un poquito de qué se trata específicamente esas visas que se van a dar a los venezolanos? Porque se habla que son dos visas distintas para ellos. Así es. La primera visa es justamente, permítame un momento, es la visa excepcional de residencia temporal, ¿sí? Para las personas que ya están aquí en el Ecuador, y que son aproximadamente 263,000. Y con la excepción inclusive que no hayan violado la ley. Ahí ese punto es importante también tomar en cuenta, considerando qué sería ya violar la ley. Me refiero a estar al margen, ¿en qué sentido en la ley? Claro, de acuerdo a la ley ecuatoriana, que no hayas violado la ley penal, civil, tránsito, porque cuando me lo generaliza así, debería ser así. Entonces esas personas deberían ser sacadas fuera del Perú, del país, como lo realizó Perú. Pero es una visa de residencia temporal. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Eso no está todavía especificado. No está especificado cuánto tiempo será la Debe haber un residencia. Pronunciamiento posterior sobre justamente qué temporalidad se le va a dar a esta visa. Exactamente, por eso es necesario el censo, y retomo ese tema, porque sabiendo cuál es su estado como migrante venezolano, determinará la temporalidad que usted reside en el Ecuador. Ya, bueno, y tenemos que cerrar, pero antes quisiera saber cuál es la otra. Sí, bueno, y que no han violado la ley, sino regresarán. Y la siguiente es para los nuevos migrantes, ¿sí? Una visa igual de ingreso al país con un antecedente penal. Entonces, está complicado en Venezuela, justamente decía, tengo que aceptar al venezolano que venga con una cédula de ciudadanía o tu pasaporte
hasta 5 años de caducado. Porque en Venezuela no existe los insumos, el material suficiente para nuevos pasaportes o documentación nueva. Es un problema que está viviendo Venezuela en ese sentido. Pero esa visa de ingreso también va a ser temporal. Por supuesto. También va a tener esa característica. Tendría que ser como cuando nosotros viajamos al extranjero, la política, por decirle a Argentina, tiene usted 90 días para estar de turismo. Si va a pasar los 90 días, necesita una visa de residente. Esa misma política debe aplicarse acá. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? ¿Sí? Y recordemos también, María del Carmen, que la puntualización, el presidente Lenín Moreno para el próximo lunes 29, ofreció enviar precisamente a la Asamblea la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, donde contemplará el tema del decreto y ampliará detalles respecto precisamente de este decreto emitido. Justamente esas dudas que tenemos. Estas dudas y puntualizaciones que nos están quedando pendientes en este diálogo hoy con el doctor Gustavo Gallo. Perfecto, y con esto finalizamos, doctor. Le queremos agradecer por habernos acompañado en Notimundo a la Carta. Gracias a ustedes, buena tarde.